Soy Factos.ru. Te traigo hechos y misterios sorprendentes. Un territorio entre Polonia y Lituania, del que probablemente casi nadie ha oído hablar, y porque en un conflicto militar, este lugar podría definir el futuro. Imagina una franja estrecha de tierra de solo 65 kilómetros de ancho. De un lado está Rusia, y del otro lado, Bielorrusia. Entre ellos está el corredor de Suwałki, que puede decidir la guerra o la paz en Europa. Esta franja entre Polonia y Lituania es uno de los puntos más sensibles para la OTAN. Si Rusia lo ocupa, Lituania, Letonia y Estonia quedarían aislados. Sin tanques ni suministros, solo aislamiento y posible inicio de la Tercera Guerra Mundial. Lexim. Por eso los estrategas lo llaman el talón de Aquiles de la OTAN o el lugar más peligroso de Europa. Si el señor del Kremlin, Vladimir Putin, decide atacar a los países de la OTAN, este es exactamente el lugar donde la OTAN tiene las condiciones ideales. Aún más considerando que el presidente estadounidense Donald Trump no tiene mucho aprecio por Europa y es muy probable que no se apresuraría a ayudar. En este video conocerás la ubicación y relevancia del corredor de Suwałki, porque los expertos lo llaman el talón de Aquiles de la alianza. ¿Cuáles son los escenarios más probables de un ataque ruso en este tramo estratégico? ¿Y qué significaría tal golpe para la seguridad de todo el flanco oriental de la OTAN? El video continúa de inmediato. Suscríbete, dale like y comparte. En segundos seguimos, Factos.ru aún no termina. Empecemos desde el principio. El corredor de Suwałki tiene una historia diversa. Está en la intersección de Polonia, Lituania y la antigua Prusia Oriental. Durante siglos formó parte de la Unión Polaco-Lituana, después bajo dominio ruso, alemán y soviético. Después de la Segunda Guerra Mundial, Kaliningrado se convirtió en un enclave ruso, lo que cambió el equilibrio en la región. El corredor de Suwałki se consideró estratégico tras la entrada de Polonia y Lituania en la OTAN. Hasta entonces, la frontera entre Polonia y Lituania se percibía como relativamente tranquila. Pero después de la anexión rusa de Crimea, en 2014, y el inicio del conflicto en el este de Ucrania, los estrategas militares comenzaron a advertir. Si Putin alguna vez ataca a los países bálticos, el corredor de Suwałki será un objetivo clave. Desde el punto de vista geográfico, el corredor es bastante accidentado. Aquí hay lagos, bosques, pantanos y colinas suaves. Estos elementos geográficos son clave para el análisis militar. Desde el punto de vista del atacante, el terreno es difícil, especialmente para el movimiento de equipo pesado. Desde el punto de vista del defensor, sin embargo, representa obstáculos naturales que pueden ralentizar o retrasar el avance del enemigo. Por el corredor pasan importantes carreteras y vías férreas desde el punto de vista del transporte. No solo es una zona clave militarmente, también lo es económicamente. El corredor de Suwałki es esencial para la OTAN. Es el único enlace terrestre entre la alianza y los países bálticos. En caso de que Rusia controlara esta zona, podría cortar a Lituania, Letonia y Estonia de cualquier refuerzo terrestre. Y eso es precisamente la peor pesadilla de la OTAN. La alianza sí cuenta con fuerzas aéreas y navales, pero su despliegue es más complicado y lento. En el corredor de Suwałki, defender los países bálticos sería muy difícil logística y estratégicamente. En resumen, por un lado está Kaliningrado, enclave militar rusa con misiles Iskander, sistemas S-400 y la flota del Báltico. Por el otro lado, Bielorrusia. Moscú tiene allí tropas, sistemas de defensa antiaérea y una influencia política total. Si ambas fuerzas se movieran juntas, el corredor de Suwałki se cerraría como una trampa. Si Putin lograra controlarlo, según un análisis del grupo de expertos RAND, la OTAN no podría reaccionar a tiempo en condiciones normales, y los países bálticos caerían en 60 horas. Tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, crecieron las preocupaciones sobre el corredor de Suwałki. La OTAN aumentó su presencia regional. En Polonia y Lituania, sus tropas están destinadas a disuadir a Rusia de cualquier intento de invasión. En Lituania hay un batallón alemán con tanques Leopard y en Polonia unidades estadounidenses. Se planean nuevos puentes, almacenes y reservas de combustible. Al mismo tiempo, la alianza está concentrando ejercicios militares masivos en la región. En Kaliningrado, Rusia ha reforzado el despliegue de misiles Iskander con capacidad para portar ojivas nucleares y modernos sistemas de defensa antiaérea S-400. Bielorrusia, que en los últimos años se ha convertido en un satélite de facto de Rusia, proporciona a las fuerzas rusas espacio para ejercicios y también para posibles operaciones hacia el corredor desde el sur. Analicemos los posibles escenarios de un ataque ruso al corredor de Suwałki. Los ejercicios de la OTAN han mostrado aspectos preocupantes. Los ejércitos de los países miembros no pueden moverse rápidamente a través de las fronteras. La infraestructura no está preparada y la coordinación es lenta. Eso es justo lo que aprovecharía el ejército de Putin. Primero un ataque convencional, el escenario más discutido. Las fuerzas rusas atacarían rápidamente desde el norte, Kaliningrado, y el sur, Bielorrusia. La idea es tomar el corredor antes de que la OTAN reaccione.
Un golpe así duraría pocos días y luego Rusia buscaría negociar usando el corredor como carta. En segundo lugar, una operación híbrida, ya que Rusia tiene experiencia en estos métodos: ciberataques, campañas de desinformación, manipulación de migrantes o hombrecitos verdes, es decir, unidades sin insignias. Una operación así desestabilizaría la región, complicaría las decisiones de la OTAN y podría anticipar una invasión mayor. En tercer lugar, un blitzkrieg y disuasión nuclear. En el peor escenario, Rusia podría atacar de repente amenazando con armas nucleares tácticas. Eso generaría un dilema: escalar o retirarse, llamado estrategia de escala para desescalar. Factojrut muestra curiosidades y datos poco conocidos del corredor de Suwałki. En los 90, Rusia propuso un corredor extraterritorial entre Kaliningrado y Bielorrusia pasando por Polonia. Esta propuesta fue rechazada rápidamente. El corredor de Suwałki forma parte de Rail Baltica, un ambicioso tren que conectará Tallinn y Varsovia por alta velocidad. La zona también es relevante energéticamente. Nuevos gasoductos y líneas eléctricas atraviesan esta franja, aumentando su importancia estratégica. El término corredor de Suwałki se popularizó tras la anexión rusa de Crimea en 2014. Hasta entonces, este territorio no era visto como estratégico militarmente por el público. El término se popularizó cuando el general Ben Hodge, comandante del ejército de Estados Unidos en Europa, advirtió que podría ser el primer objetivo si Rusia ataca a miembros de la alianza. El corredor se encuentra en la antigua frontera entre Alemania y Rusia. Históricamente, esta zona era la frontera entre Prusia y el Imperio ruso. Las tropas prusianas y, más tarde, alemanas, lucharon en estos lugares tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. En la zona aún hay búnkeres alemanes, trincheras y restos de infraestructura militar abandonados. En los alrededores hay una guerra electrónica intensa. Últimamente, Lituania, Polonia y Letonia han reportado frecuentes ataques a sistema de posicionamiento global y comunicaciones militares en el corredor de Suwałki. A veces han interferido vuelos civiles. Los incidentes ocurren principalmente desde la región de Kaliningrado, donde están desplegados potentes sistemas de guerra radioelectrónica capaces de paralizar las redes de comunicación de la OTAN. Rail Baltica es considerada como el ferrocarril estratégico del futuro. El proyecto pretende cambiar la situación de manera fundamental. En 2030 habrá una conexión rápida y estandarizada entre Tallinn, Riga, Kaunas y Varsovia, apta para uso militar. Se están planeando rampas de carga especiales para tanques, una mayor capacidad de carga en los puentes y una estricta seguridad. Las simulaciones indican que la OTAN sigue siendo lenta. Ejercicios de Estados Unidos simularon un ataque ruso en el corredor de Suwałki. Los resultados fueron alarmantes. La OTAN podría responder, pero no lo haría a tiempo. Los obstáculos son restricciones burocráticas en traslados fronterizos, sistemas ferroviarios incompatibles y falta de almacenes de municiones y combustible listos. Kaliningrado, en la frontera entre Polonia y Lituania, puede lanzar ojivas nucleares. Desde hace varios años, aquí se encuentran misiles balísticos Iskander-M, que tienen un alcance de hasta 500 kilómetros y pueden portar ojivas convencionales o nucleares. Además, allí están desplegados sistemas antiaéreos S-400 que cubren todo el Báltico. El corredor de Suwałki no es solo una franja de tierra, es una prueba de la preparación de la OTAN, una prueba de la resistencia de Europa. Si cae este corredor, se perderá la conexión entre el este y el oeste del continente, y eso sería una catástrofe a la que tal vez ya no podríamos defender. La pregunta es, ¿está preparada la Alianza del Atlántico Norte o nos daremos cuenta solo cuando sea demasiado tarde y Putin nos esté repartiendo en el plato? Desaparecieron sin rastro. ¿Dónde están? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nadie los ha hallado? Los 10 casos de desapariciones más misteriosas. Pronto en Factojrut. Factojrut se despide, pero los misterios siguen. Nos vemos. Suscríbete para no perderte ningún misterio.